Cordial saludo, soy Duván Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este ejercicio de cálculo multivariado se va a confirmar la veracidad de la ecuación de onda. Tenemos como el enunciado: si nos paramos en la orilla del mar y tomamos una foto de las ondas, el rango que muestra un patrón regular de picos y valles en un instante de tiempo. Vemos el movimiento vertical periódico en el espacio con respecto a la distancia, y si nos paramos en el agua podemos sentir cómo sube y baja el agua con las olas. Vemos el movimiento vertical periódico en el tiempo. En física, esta bella simetría se expresa mediante la ecuación de onda, la cual la tenemos como fórmula: segunda derivada respecto a t, en este caso que es el tiempo, es igual a c al cuadrado por segunda derivada respecto a x. Para este caso, x es altura. W es la altura, x es la variable de distancia. El x es la variable de distancia, t es la variable del tiempo y b es la variable de propagación de la onda. Entonces procedemos a la solución del ejercicio, el cual se va a explicar mediante este video, y procedemos. Tenemos que la ecuación w es igual al logaritmo natural por 3x más 13t. Primero derivamos la función respecto al tiempo, ya que nos está de fórmula, nos está sugiriendo que lo hagamos respecto al tiempo. Dos derivadas, derivamos dos veces, es decir, empezamos con la primera derivada. Para la primera derivada procedemos a aplicar la regla de derivadas del logaritmo natural, donde y' es igual a x' sobre x. ¿Qué nos dice con eso? Procedemos a reemplazar valores. Primera derivada del logaritmo natural es x'. ¿Qué es x'? La primera derivada del argumento. ¿Cuál es el argumento? 3x más 13t. Estamos derivando respecto a t. Por lo tanto, x es una constante. 3x es una constante. Entonces, como 3x es una constante, es 0. No lo colocamos. Más 13t. Derivamos respecto a t. Nos queda que es 3c. Es el valor que se colocó en el ejercicio. ¿Sobre qué? Sobre el argumento. ¿Cuál es el argumento? El mismo que tenemos, 3x más 13t. Tenemos la primera derivada, pasamos a la segunda derivada. Aplicamos la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Que y' es igual a y' por h menos h' por g. Todo esto elevado al cuadrado. Reemplazamos valores, donde tenemos que h', ¿cuál es h'? Tenemos que h' pasamos a derivar respecto a x. Bueno, como estamos derivando respecto a x, tenemos que el logaritmo natural nos va a dar 0. Este 0, que nos dice en la segunda, esta es la segunda derivada. ¿Por qué? Por h. ¿Cuál es h? El argumento, sin derivar, menos de fórmula por h'. ¿Quién es h'? H' es la derivada del logaritmo natural, en este caso la derivada del argumento. ¿Sobre qué? Estamos derivando respecto a t. Entonces tenemos que es 3 menos 3c. ¿Por qué? Por g. ¿Quién es g? La derivada, la primera derivada de logaritmo natural. Aquí los tenemos. Todo esto, como lo dice la fórmula, elevado al cuadrado. Bueno, entonces continuamos, que todo esto da igualado a todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0, por lo tanto no lo colocamos. Multiplicamos 3c menos 3c por 3c, tenemos como resultado menos 9c. ¿A qué? Al cuadrado.
¿sobre qué? Sobre el mismo argumento elevado al cuadrado. Ahora derivamos la función respecto a x. Los pasos son los mismos. Vamos a derivar el logaritmo natural, solo que ya no lo derivamos respecto a t, sino respecto a x. Entonces, como esta parte es una constante, no la colocamos, estamos derivando respecto a x. Derivada de 3x, sabemos que es 3. ¿Por qué? Porque anulamos la x y queda el 3. Entonces, todo esto es sobre el mismo argumento. Tenemos la primera derivada, pasamos a la segunda derivada, aplicamos la regla del cociente, vemos los mismos pasos, solo que derivando respecto a ¿qué? A x. Entonces, todo número multiplicado, reemplazamos los valores, como los teníamos anteriormente. Todo número multiplicado por 0 nos da 0, menos ¿qué? Menos 3c por 3x. ¿Qué tenemos que hacer con el 3x? De fórmula lo estás viendo que es la derivada. ¿Por qué? Porque es respecto a x. Entonces, menos 3 por 3 da menos 9. Tenemos aquí, sacando los valores de la segunda derivada, ¿sobre qué? Sobre el argumento elevado al cuadrado. Por lo tanto, comprobamos que la segunda derivada de la ecuación de onda respecto a t es igual a 9 por c al cuadrado sobre el argumento que es 3x más 13t al cuadrado. Y esto es igual, como lo dice la fórmula, a la segunda derivada respecto a x. Aquí es x. Esto es igual a, como tenemos el resultado, es 9 menos 9x, perdón, sobre 13 más 13 menos, sobre, perdón, 3x más 13t al cuadrado. Por, ¿qué dice la fórmula? Debe ser elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y confirmamos que es el mismo resultado de la anterior ecuación. Gracias, espero que les haya sido de su gran ayuda. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.